Lo que estás a punto de escuchar no lo está cubriendo nadie. Mientras los medios te distraen con tasas de interés y política, en las trastiendas de los bancos más grandes de Estados Unidos está ocurriendo una operación silenciosa. Se llama Shadow Inventory, o inventario en la sombra, y es la señal inequívoca de que miles de propiedades están a punto de inundar el mercado. No es un error del sistema, es una purga deliberada. Los bancos se están deshaciendo de miles de ejecuciones hipotecarias ahora mismo y lo están haciendo por la puerta de atrás para no colapsar los precios. Todavía. Hola, soy el tutor de casas, tu analista inmobiliario de confianza. Hoy no solo vamos a analizar los datos crudos que Wall Street intenta maquillar, vamos a diseccionar la estrategia exacta que los inversores institucionales están usando para comprar estas casas a centavos por dólar. En los próximos minutos voy a revelarte por qué el estado de Florida se ha convertido en la zona cero de esta nueva crisis, con más de 30,000 preejecuciones acumulándose, el peligro inminente de las propiedades zombie y cómo detectarlas antes de que arruinen tu cartera. Y lo más importante, te enseñaré la técnica de la inspección de plomería que el 90% de los compradores ignora y que podría salvarte de perder decenas de miles de dólares. Pero antes de destapar esta caja de Pandora, necesito que hagas algo crucial para tu futuro financiero. Haz clic en ese botón de suscripción y activa la campana para mantenerte informado, porque la información que compartimos aquí es la diferencia entre ser quien compra la oportunidad o ser quien pierde su patrimonio. ¿Listo? Vamos a entrar en la bóveda de los bancos. Para poder entender lo que viene, primero debemos ignorar el ruido y mirar los números fríos. Muchos gurús o asesores inmobiliarios te dirán que el mercado es resiliente, pero si miramos los informes de ATTOM Data y los registros judiciales de principios de 2025, la historia es muy diferente. Las ejecuciones hipotecarias o foreclosures han aumentado un 14% año tras año en sectores clave. No estamos hablando de una crisis al estilo 2008, todavía. Estamos hablando de una normalización agresiva. Durante años, las moratorias y las ayudas gubernamentales mantuvieron artificialmente bajo el número de embargos. Esa represa se ha roto. Miremos el epicentro, Florida. Mientras que en California las preejecuciones rondan las 1,800 unidades, en Florida estamos viendo cifras que superan las 30,000 propiedades en proceso de ejecución. ¿Por qué esta disparidad? Es la resaca de la fiebre del oro. Durante el auge post-pandemia, miles de inversores novatos compraron segundas, terceras y cuartas propiedades en el Sunshine State para convertirlas en Airbnbs. Pero la fiesta terminó. Las regulaciones contra el alquiler a corto plazo y el aumento brutal de los seguros han convertido esos activos en pasivos insostenibles. Los bancos lo saben. Saben que estos propietarios no pueden refinanciar con las tasas actuales. Y aquí es donde entra el concepto de REO o Real Estate Owned. Cuando un banco recupera una casa, no quiere ser dueño de ella. Los bancos no son gestores de propiedades, son prestamistas. Cada día que esa casa está en sus libros, pierden dinero en mantenimiento, impuestos y riesgo. Por eso, están empezando a dumpear o soltar este inventario. Pero, y aquí está la clave, lo hacen en oleadas controladas. Si soltaran las 30,000 casas de golpe en Florida, el mercado colapsaría instantáneamente. En su lugar, las liberan en lotes, a menudo vendiéndolas a fondos de cobertura antes de que tú siquiera veas el letrero de "se vende" en el jardín. Profundicemos en un término que suena a película de terror, pero que es una realidad financiera: las propiedades zombie. Una ejecución hipotecaria zombie ocurre cuando el propietario abandona la casa antes de que el banco complete el embargo, asumiendo que ya la ha perdido. Pero el banco, a veces, retrasa la toma de posesión deliberadamente. El resultado es una casa que queda en el limbo legal, pudriéndose desde adentro. Aunque las estadísticas oficiales dicen que solo representan un 3% del mercado, en ciertos códigos postales de ciudades industriales del Medio Oeste o zonas saturadas de Florida, este número es mucho mayor. ¿Por qué te importa esto como inversor o comprador? Porque estas son las propiedades que los bancos están más desesperados por vender. Son activos tóxicos.
Imagina una casa que ha estado cerrada durante 12 o 18 meses sin electricidad ni control de clima. En Florida, eso significa moho negro. En el norte, significa tuberías congeladas y estalladas. El banco no te va a decir, oye, las tuberías están destruidas. El banco te va a vender la propiedad as is, es decir, tal cual está. Y aquí es donde la mayoría de los compradores pierden la camisa. Ven un precio bajo, se emocionan, compran y luego descubren que necesitan $50,000 solo para hacerla habitable. Mantente atento, porque en unos minutos te explicaré exactamente cómo protegerte de esto con una cláusula específica en tu contrato, incluso si compras as is. Si crees que esto solo afecta a las casas residenciales, estás viendo solo la punta del iceberg. La verdadera amenaza, la que mantiene a los CEOs de los bancos despiertos por la noche, es el bienes raíces comercial, o CRE, Commercial Real Estate. En 2025 y 2026, casi $1 billón, sí, con B, en préstamos comerciales vencen. Estos préstamos se hicieron cuando el dinero era casi gratis. Ahora deben refinanciarse a tasas mucho más altas, pero los edificios de oficinas están vacíos por el trabajo remoto. ¿Qué tiene que ver esto contigo si solo quieres comprar una casa de 3 habitaciones? Todo. Cuando los bancos regionales sufren pérdidas masivas en sus carteras comerciales, se vuelven paranoicos, cierran el grifo del crédito, se vuelven agresivos liquidando sus activos residenciales para cubrir las pérdidas de los comerciales. Esto crea una oportunidad única de transferencia de riqueza. Los bancos regionales necesitan liquidez ya, y para obtenerla, están dispuestos a vender paquetes de hipotecas residenciales y casas embargadas a precios que no hemos visto en años. No porque quieran, sino porque tienen que hacerlo para sobrevivir a la auditoría de los reguladores federales. Hasta ahora, hemos visto el problema. Pero, ¿dónde está la oportunidad? ¿Cómo puedes tú, una persona normal y no un fondo de inversión gigante como BlackRock, acceder a estas ofertas? Existe una ventana de 30 días que el gobierno obliga a los bancos a respetar y que está diseñada exclusivamente para ti. Si no conoces esta regla, estás dejando que los tiburones se coman tu comida. Te lo voy a explicar en detalle en un momento. Pero antes, si este análisis te está abriendo los ojos sobre la realidad del mercado, dale me gusta a este video. Ayuda al algoritmo a difundir la verdad y me dice a mí qué quieres más contenido de investigación profunda como este. Bien, entremos en la táctica. ¿Cómo compras una de estas miles de ejecuciones hipotecarias que los bancos están soltando? No vas a encontrarlas todas en Zillow de la manera tradicional. Paso 1. La búsqueda off-market y las subastas. Muchos bancos subastan las propiedades en los tribunales del condado antes de listarlas con un agente. Esto se llama trustee sale. Es arriesgado. A menudo tienes que pagar en efectivo y no puedes inspeccionar la casa. Sin embargo, la ruta más segura para la mayoría es esperar a que se convierta en REO, Real Estate Owned. Aquí el banco contrata a un agente para ponerla en el MLS. Pro tip: busca sitios web especializados como foreclosure.com o las páginas de REO de los propios bancos, como HomePath de Fannie Mae o Freddie Mac de Freddie Homesteps. Paso 2. La ventana de propietario ocupante. Aquí está el secreto que mencioné. Para propiedades ejecutadas que fueron aseguradas por el gobierno, FHA, VA, o propiedades de Fannie Mae o Freddie Mac, a menudo existe un periodo de first look, primera vista, de 20 a 30 días. Durante este tiempo, los inversores tienen prohibido ofertar. Solo personas que van a vivir en la casa pueden comprarla. Esto elimina tu competencia con los grandes fondos de inversión que pagan en efectivo. Si estás buscando tu primera casa, esta es tu ventaja dorada. Úsala. Paso 3. Financiación creativa. Muchos creen que necesitan efectivo. Falso. Puedes usar un préstamo FHA 203K. Este préstamo te da el dinero para comprar la casa y el dinero para repararla, todo en una sola hipoteca. Es la herramienta perfecta para absorber ese inventario que los bancos no quieren arreglar. Paso 4. La trampa del as-is y la inspección de plomería.
Escucha bien porque esto vale oro. El banco te dirá que la venta es tal cual, pero tú tienes derecho a un periodo de inspección. El problema es que estas casas suelen estar invernizadas, winterized, no tienen agua ni luz conectada. Una inspección visual no sirve de nada si no puedes probar las tuberías. Debes solicitar y a veces pagar de tu bolsillo para desinvernizar la propiedad, de-winterize, conectar el agua, subir la presión y ver si la casa se convierte en una fuente. He visto inversores perder $30,000 en reparaciones de plomería porque asumieron que las tuberías estaban bien solo porque las paredes se veían bonitas. No cometas ese error. Si el banco se niega a dejarte activar los servicios para una inspección, huye. Es una bandera roja gigante. Estamos en un momento de inflexión histórica. Los titulares gritarán crisis, pero los inversores inteligentes leen oportunidad. Los bancos no están en el negocio de coleccionar casas, necesitan limpiar sus balances y lo necesitan hacer ahora, antes de que la ola de vencimientos comerciales de 2026 golpee con toda su fuerza. Están motivados para vender. La pregunta no es si habrá más ejecuciones hipotecarias. La data es clara, ya están aquí y aumentarán. La pregunta es, ¿estarás paralizado por el miedo de las noticias sensacionalistas o estarás preparado con tu carta de aprobación bancaria, tu equipo de inspección y tu conocimiento del mercado para aprovechar las ofertas que esta corrección va a generar? Recuerda, la riqueza generacional no se hace comprando cuando todo está perfecto y caro. Se hace comprando cuando hay incertidumbre, resolviendo problemas que otros no quieren tocar, como esas casas zombie, y aportando valor al mercado. Si este análisis profundo te ha dado una nueva perspectiva, no te quedes solo con la teoría. Sal ahí fuera, investiga tu mercado local, ve a los juzgados de tu condado, habla con prestamistas locales. Y si quieres seguir recibiendo información privilegiada, análisis sin censura y estrategias reales de bienes raíces, ya sabes qué hacer. Suscríbete al canal, comparte este video con ese amigo que dice que es imposible comprar casa hoy en día y déjame un comentario abajo. ¿Estás viendo más letreros de ejecución en tu ciudad? Quiero leerte. Soy el tutor de casas y esto fue un análisis de la realidad inmobiliaria. Nos vemos en el próximo video. A invertir con inteligencia.